Hola, ¿qué tal? Les saluda Ana Vargas y hoy estamos aquí en W Radio Digital con una economista, Catherine Rooney Vera, quien va a estar con nosotros para hablar del tema del momento en Estados Unidos, la economía. Catherine, bienvenida aquí a W Radio Digital. Gracias, Ana. Queremos hablar un poco de lo que está pasando. Hemos escuchado muchas cifras recientemente que parecería significar que la inflación se está controlando. Y esa es la primera pregunta que tenemos para las personas que nos ven. ¿Podríamos decir que Estados Unidos salió del peligro y que ya estamos fuera del peligro de esa inflación creciente? Pues yo creo que sí estamos fuera de peligro de que la inflación esté a unos niveles peligrosos. Pero llegar a la meta, eso va a ser lo difícil. La meta en Estados Unidos es 2%. Tenemos un doble mandato en este país, pues la Reserva Federal la tiene. Y eso es en pleno empleo y inflación controlable estable alrededor de un promedio de 2%. Y mientras que hemos avanzado bastante, por ejemplo, en lo que es inflación en general, hemos bajado de 9 a 3. En términos de subyacente, que es lo que mide la Fed, La condensada, ¿no? la condensada que excluye lo que es energía, lo que excluye alimentos, eso todavía sigue casi al doble de la meta. Entonces sí ha mejorado. Pero la pregunta que la Fed se debe hacer es, ¿qué estricta toma su mandato de 2%? Porque al final de cuentas no es 3, no es 4, es 2. Y estamos todavía lejos de 2. Eso quiere decir que esa posibilidad de que empiecen a bajar la tasa de interés no es viable hasta que no llegamos a ese 2. Eso es una pregunta excelente y yo creo que es lo más importante entrando en el año 2024, que es que realmente la Fed puede bajar lo que está hoy en día descontado en los mercados, que es 125 puntos básicos. Eso es 1.25% de reducciones en la tasa, que hoy en día está a 5.25. ¿Será posible sin recesión? Yo lo veo muy poco probable. ¿Por qué la Fed va a bajar tasas de tal magnitud? ¿Solo porque les parece que hemos llegado a 2% o estamos en el camino? Sin llegar a la meta, es muy difícil imaginar que la Fed o baja la tasa de tal magnitud o cambia la meta, porque eso también sería muy peligroso. Ahí tú das el tema de la recesión, y es que no me había puesto a pensar en ese ángulo, pero lo que tú explicas es que para poder evitar una recesión, no se puede bajar los intereses tan rápido tampoco. Eso es un buen punto. La Fed, muchos dicen, a lo mejor la Fed está buscando mantener esta expansión económica. Está bien. Entonces, si la Fed quiere mantener esta expansión económica, tendría que bajar las tasas. Porque la verdad es de que subir 525 puntos básicos sobre un plazo de 12 meses, un poquito más, históricamente es muy poco probable de que no haya recesión. Ya. Pocas veces en la historia ha pasado. O sea que en este momento, y esa es la pregunta que muchas personas se hacen en sus casas, es, ¿hay un riesgo de recesión? Y la respuesta, por lo que entiendo, es sí, todavía ese riesgo está ahí vigente. Sin duda alguna. Y yo lo tomaría un paso más, que creo que ese riesgo está subestimado en los mercados. Hoy en día, el consenso, el escenario base, lo que probablemente es lo más posible que pase en 2024, según los mercados, es el aterrizaje perfecto, que quiere decir que la Fed logra bajar la inflación a 2% sin generar recesión. Yeah. Pero hombre, si uno ve la historia económica, después de haber subido 525 básicos, es muy poco probable históricamente hablando de que lo logre. Y eso es lo que está hoy en día descontado como escenario base. Entonces, mi advertencia con los clientes y las personas es pensar un poquito más allá de lo que está hoy en día descontado en el consenso, que es el aterrizaje perfecto y proteger los portafolios en el caso de que no suceda El aterrizaje perfecto. el aterrizaje perfecto. Hay un chance de que haya un aterrizaje duro, aunque sea mínimo, hay un chance. Y esa recesión, porque hay personas que hablan de que ya se está pudiendo controlar los precios en ciertas áreas, ciertas áreas de los mercados. Ese aterrizaje perfecto podría ser parcial, que de repente algunas zonas, por ejemplo, no sé, bienes raíces, comida, lleguen bien, pero otras industrias, no sé, energía, no. Tal cual. 30% del Core PCE, que es la métrica que mira la Fed de inflación, está atado a lo que es el sector inmobiliario. 40% de CPI, que es la inflación más general, está atado también a bienes raíces. Entonces, en cuanto haya un cambio
en ese sector, va a ayudar mucho los datos inflacionarios. ¿Qué quiero decir? De que el sector inmobiliario en los Estados Unidos ha mantenido sumamente resiliente. Porque no hay oferta. Exacto. ¿Por qué voy a vender mi casa? A pesar de que ha duplicado en valor, cuando no puedo comprar otra, porque los precios están altos y sacar una hipoteca fija a 30 años, me sale en vez de 3%, que es lo que tengo hoy en día, o 4%, al 8%. No lo voy a hacer. Entonces no hay oferta. Y si no hay oferta, pues las casas se mantienen su valor. O sea que podríamos decir de repente, entendiendo que esto pues no es un consejo económico ni nada, pero que el mercado inmobiliario es mucho más estable que los otros mercados o los otros factores que forman parte del CPY que tú mencionabas. Es un componente sumamente importante. Y yo les voy a decir una cosa, eso también va a bajar, pero va a bajar cuando haya oferta. ¿Qué es lo que va a hacer subir la oferta de las casas? Pues que las tasas de 30 años empiezan a bajar, porque tienes que sacar un préstamo en este país para comprar una casa. Aquí la mayoría de la gente no pagamos efectivo. Mucha gente sí, pero la mayoría no. Una última pregunta, y esto es un tema que muchas veces confunde, y es el tema del trabajo. Tú lo mencionabas, que hay esos dos factores, controlar la inflación, pero también controlar el mercado laboral. Y muchas personas dicen, ¿cómo la Reserva Federal va a querer que se frene un poco el mercado laboral si eso en teoría es algo bueno? Eso me lleva al punto más importante de la inflación, que es que ¿cuál es el impulso más importante de la inflación? Es el consumo de servicios, Ana. Estamos en un país, en Estados Unidos, donde 2/3 de la economía está basado en el consumo. Y sobre todo, el consumo de servicios. Hacernos las uñas, salir a restaurantes, contratar servicios, pues al final de cuentas. ¿Por qué voy a cambiar mis hábitos de consumo si todavía tengo trabajo y si estoy ganando año a año, si me están subiendo el salario año a año y que está superando la inflación? No tengo razón de cambiar mis hábitos de consumo. Entonces voy a seguir comprando lo mismo. Consumo de servicios, consumo de bienes. Entonces esos impulsos más importantes de inflación no van a cambiar hasta que haya un cambio en el sector de empleo. Ya. Bueno, ahí tienen. Entonces, nada, es seguir esperando esos datos. Ojalá que la Reserva Federal consiga ese aterrizaje perfecto. Ojalá. Y a lo mejor ahí empiezan a bajar las tasas de interés. Porque no sé si te ha pasado a ti que hablas con tantas personas y ya esto más a nivel de tu día a día. Creo que ninguno sabía lo importante que era la tasa de interés hasta que hemos vivido esto. Porque es que son las casas, son los carros, son las tarjetas de créditos. Nadie era completamente consciente del efecto que iba a tener este incremento de la tasa de interés. Es verdad, Ana. Y si empiezas a ver, es muy importante que la audiencia sepa esto, que ya estamos empezando a ver impagos. Sí. O faltar el pago de la tarjeta de crédito, de los préstamos del consumo, de las casas, de los coches. Esto ya está empezando a pasar. Y cuando las personas físicas ya no se sienten tan confidentes de que van a tener trabajo, de que le van a seguir subiendo el salario, pues entonces achincan la correa al final de cuentas. Y yo creo que la posibilidad es mayor de lo que está hoy en día descontado en el mercado, de que las corporaciones se enfrentan presiones en las márgenes y tienen que empezar a echar a gente. Y cuando echan a gente, pues ahí es donde vemos un colapso en los gastos, en los consumos discrecionales, que es al final de cuentas lo que es el motor principal de la inflación. Claro, pero entonces ahí es donde tú dices, empiezan a votar gente y ahí entonces viene el riesgo nuevamente de la recesión. Entonces, es que me parece que es como una balanza difícil, Totalmente. Lograr que se frene un poco el empleo, que la gente tenga menos dinero para gastar, pero al mismo tiempo que no haya una crisis económica que terminemos en una recesión. Es el aterrizaje suave o perfecto y es muy difícil, muy complicado y históricamente poco probable de que pase. Pero lo chistoso es de que es lo que está descontado hoy en día como el escenario más probable. Bueno, Catherine Rooney Vera, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en W Radio Digital. Bueno, encantada. Gracias, Ana.